en varios lugares de varios países del mundo encontré el mismo cartel. Me llamó mucho la atención ese cartel que estaba en los aeropuertos, en las estaciones de autobuses, en las estaciones de trenes, en todos lados un cartel que decía "Se busca". Y como me llamó la atención, lo copié. Y ya que lo copié, lo leo. Se busca. Peligroso sujeto fuera de la ley, matrero errante, vago y mal entretenido, sus hambres insaciables y su incapacidad de obediencia lo han hecho autor de numerosos delitos de alteración del orden y estupro de las reglas. Predica las virtudes de la locura y suele despistar a sus perseguidores viajando a bordo de una oreja en la oscuridad sonora y volando en los ojos que sueñan abiertos. Se le han comprobado más de 7 vidas, 100 pies y 1000 lenguas. Responde al nombre de Fernando Birri, pero se llama también con los nombres de todo el gentío que lleva adentro. Se advierte a la población que el fugitivo está habitado por una turbulenta banda de cómicos de la legua, magos, trovadores, buscavidas y malandrines. Se gratificará a quien dé cuenta de su paradero. La frase más hermosa que encontré hace no mucho está en Andrés Rivera. La idea es, el destino no es sino la... más o menos así, el destino no es sino la organización de las casualidades. Mirá, palabras más, palabras menos, ahí no creo que traiciono su idea. El destino no es más que la organización de las casualidades. Es hermoso eso, es hermoso. Ese es el destino. Sentir que hay necesidad de algo e ir al encuentro de esa necesidad para dar una respuesta. Ahí estás configurando, ese es el mapa del destino. Mi relacionamiento con Fernando Birri ya viene de larga data. Viene casi, puede decirse, desde mi nacimiento, porque nos encontramos, vivíamos en Santa Fe, él era casi vecino, iba al colegio con mi hermano y siempre nos encontramos con Fernando. Hasta el día que él me invitó a colaborar con él en una función de títere que él estaba haciendo en su casa para sus cumpleaños. Yo, después de esa función del teatro, yo salí totalmente tocado por la cosa, ¿no? Era un mundo de imágenes, de colores, de música, que me acompañaron así. Le digo, estaba en una esquina, me dice Fernando, ¿y Manucho, vas a seguir trabajando con nosotros? Pero sí, Fernando, claro que voy a seguir. El Retabrillo de Maese Pedro eran marionetas, obras, y además era un contacto directo con la gente. Decíamos como George Grierson, después aprendimos cuando empezamos con la historia del documental, que Grierson decía, yo trabajo con hombres y mujeres que vienen de la realidad. Con el Retabrillo, en el cual también estaba directamente Manuel Horacio Jiménez, estaba en algunas funciones Paco Urondo, el desaparecido Paco Urondo, un gran poeta argentino, estaba Brascó, Miguel Brascó, había un sinnúmero de gente que iba engrosando este Retabrillo, que era un movimiento, y recorríamos los barrios, las bibliotecas públicas, las escuelas, dando funciones. Estaba todavía en la etapa de la búsqueda.
había hecho aquí, en Santa Fe, había hecho poesía, tenía un retablillo de títeres, había fundado el primer teatro universitario del Litoral, el primer cineclub. Como que había cubierto, teníamos un grupo de poetas, se llamaba Espadalirio, que era muy interesante. Había cumplido como una etapa, pero todas las experiencias y el interés, la curiosidad me llevaba al cine. Me llevaba al cine como un arte de suma de lenguajes. Y no se podía aprender cine. Esto yo lo conté muchas veces, te lo digo muy sintéticamente. El primer cine que yo aprendí a hacer fue el cine leído. Yo aprendí a hacer cine con un libro, mirá lo que era la Argentina de esos años, por otra parte. En los años 40 se editó en la Argentina un libro que se llamaba El sentido del cine, de Eisenstein, que eran fragmentos, recopilaciones de las lecciones de cine que él tenía en la Escuela de Cine de Moscú. Empecé a leerlo y me acuerdo siempre que tenía una página interna que se desplegaba en papel satinado y estaban en la parte de arriba las fotografías de una de las secuencias del Alexander Nevsky, que es la lucha entre los rusos y los teutones. Y en la parte de abajo la partitura de Prokofiev, en correspondencia con los fotogramas de imagen. Y había una especie de metáfora visivo-sonora, ojo y oreja, los dos elementos, los dos músculos del cine, que no se me borró en el resto de mi vida, y eran el horizonte de la estepa, dos lanzas que surgen detrás del horizonte con sus pequeñas banderitas, y abajo, en el pentagrama de Prokofiev, dos notas que tienen también la media luna arriba y que emergen del pentagrama como las lanzas. Eso a mí me abrió un mundo. Me abrió un mundo. Yo creo que fue uno de los primeros momentos, si no el primero, donde aprendí a ver y escuchar cine, y a hacer cine. Pero escuelas que yo sepa no existían. Y al decirte no existían en Argentina, indirectamente te estoy diciendo no existían en América Latina. Y mucho que menos en una universidad. No existían. La gente se formaba como ayudante del ayudante del ayudante del director. Y entonces ahí sí surgió la necesidad de irme a buscar una escuela donde se pudiera enseñar a hacer cine. Por eso fui a Europa para ver si la IDEC en París o si el Centro Experimentale de Cinematografía en Roma. Y opté por el último fundamentalmente porque me permitía estar cerca de ese movimiento que estaba en su pleno momento, que era el neorealismo. Un momento increíble. Yo llegué en el 50 y los italianos habían hecho l'Aria di biciclette de Sica y Sabatini, La terra trema de Visconti y Paisai, Roma città aperta de Rossellini en los 48, más o menos. Así que imagínate, llegué 2 años después. Eso era hermoso e inolvidable eso. Me recibí en el Centro Experimental de Cinematografía, habían ido también García Márquez ahí, había ido Rudá Andrade de Brasil, Tarik Zucchi de Venezuela, Julio García Espinosa de Cuba, Gutiérrez Alea de Cuba, pasó Glauber Rocha de Brasil, por ahí prácticamente pasó la famosa vanguardia, esa vanguardia de la cual te hablaba antes, del nuevo cine latinoamericano, que no hay uno que no se haya declarado en parte deudor de esa herencia. A mi entender, Fernando, al igual que toda una serie de nosotros en América Latina como cineastas del nuevo cine latinoamericano, si bien crecimos, si bien partimos del neorrealismo italiano, si bien esa fue una nutrición que durará toda la vida, creo que el gran mérito fue en un momento dado haber hecho una ruptura con el neorrealismo italiano.
y haber caminado por nuestras propias realidades y con nuestras propias condiciones. Fernando, yo creo que la ruptura de él ha sido una de las más consecuentes y las más profundas, porque a mi modo de ver, Fernando, como ningún otro de nosotros, ha logrado navegar poéticamente a través del cine. Se había creado un pequeño margen, llega Frondizi, hay la posibilidad de hacer algunas cosas, siempre por los intersticios, siempre por las grietas. La Universidad Nacional del Litoral, que había defendido bastante duramente, hasta donde pudo también, su autonomía, recupera los famosos principios de la reforma universitaria del 18, tenía en extensión universitaria un instituto de sociología. Ahí había una doctora, Ángela Romera Vera, realmente una personalidad, una feminista, Van la Lettre, una personalidad brillantísima y con mucha fuerza, y a través de esa pequeña grieta el cine entra en la universidad, rechazado por la mayoría del cuerpo académico, que desde ya no comprendía y por lo tanto no aceptaba esto que se estaba proponiendo. No obstante, la cosa empezó a caminar, hubo una respuesta muy grande de la gente joven de acá. A mis primeros seminarios asistieron 120 muchachos y muchachas, y eso decretó de alguna manera el que la cosa se llevara adelante. Y así nació el fotodocumental, que a su vez heredaba una experiencia que también había hecho neorrealismo, pero mirá un poquito las aparentes contradicciones y en verdad las paradojas históricas. Para los italianos fue el canto del cine el neorrealismo. Cuando no pudieron filmar más películas, empezaron a publicar en la revista Cinema Nuevo estos fotodocumentales. Era la última manera de decir de alguna manera lo que querían decir y no podían ya hacerlo con cine. Para nosotros, en vez del ya estaba el todavía. Nosotros no podíamos todavía decirlo con cine. Fíjate, pues esto es hermoso porque da también la dinámica de la historia cuando vos, frente al destino, como decíamos antes, intervenís también con tu aporte. Es decir, sos también un elemento casual, causal en el destino, para modificarlo. La diferencia está ya para los italianos, todavía para nosotros. Y en ese caso, faltos de elementos, replegamos sobre la manera más accesible, más humilde y más económica, que es el fotodocumental. Cámara fotográfica, lápiz y papel. El planteo era realmente muy bueno en cuanto a que no solo que servía para reubicar una mirada, ¿no? Reformular una mirada de la realidad con una cámara fotográfica, sino que también permitía utilizar recursos y mecanismos de la técnica y del lenguaje, en el sentido de que un fotodocumental obligaba a contar o una historia, o una situación, o una realidad determinada, o un espacio físico, o un personaje. Contar, ya eso involucraba utilizar un lenguaje. El juego era así. Teníamos una relación básica con un instrumento de registro, ¿no? Teníamos una relación con el ámbito, con la realidad, una relación viva, no el estudiante de cine que está ahí, que después que termina de realizar sus estudios durante un curso largo, va y comienza a captar la realidad de una forma u otra. Y además, por otra parte, aparte de que la enseñanza se iba dando en el ejercicio, digamos, de los materiales y de los instrumentos, existía la posibilidad de la conexión con un público que no era solamente, que no eran solamente los protagonistas, llamémosle así, de los fotodocumentales, sino que era el público curioso, digamos. El espectador común que va, en vez de ir a un cine a ver una película, va a ver un fotodocumental, que es una serie de fotografías con un texto y con un sentido que los va ligando, ¿no? Yo hoy reivindicaría, con la nueva tecnología mediante,
en algunos sentidos la experiencia del fotodocumental, como aprendizaje, como preparación, como acercamiento con un material ya de lenguaje cercano a lo que sería un film, lo reivindicaría, bajo la condición de estar alerta de que la realidad no es autoevidente. Nosotros somos parte de lo que vemos siempre, siempre. Y muchos temas tocaban temas de la realidad santafesina. La trillada frase de Tolstoy, Pinta tu aldea y serás universal, ahí tuvo tu máxima experiencia. Las películas después de la escuela de cine tuvieron un predicamento en todo el mundo. Santa Fe, capital de la provincia del mismo nombre, República Argentina. 31 grados de latitud sur y 60 de longitud oeste. Ubicada en la confluencia de los ríos Paraná y Salado, en el feraz litoral argentino. Aquí ha sido filmada entre las 4 y las 5 de una tarde de primavera, verano, otoño e invierno de 1956, 57, 58, la siguiente encuesta. Mientras los pibes acuden para pedir una moneda al tren que a paso de hombre avanza por este puente de 2 kilómetros de largo. Se consigue la primera cámara, un grabador aficionado de pésima categoría, causa del pésimo sonido que no se entiende, causa de la contradicción de un cine hablado en castellano, del primer cine de la historia del cine, mentira, lo digo así para decir, un cine doblado en su propio idioma, porque el cine el Tire 10 está hablado en castellano y de alguna manera las voces de Francisco Petroni y María Rosa Gallo, que son las que lo doblan, hablan también en castellano. Lo que pasa es que el primero era ininteligible, pero yo no podía eliminarlo del todo porque era quitar la autenticidad del documento, autenticidad de palabras, pero también autenticidad de textura, de sonido, de feeling, de todo lo que implica la voz hablada. Y por otra parte, la necesidad de que esto que están diciendo, que no se entendía una papa, pudiera ser entendido. Imagínate, en la medida en que el film se presentaba como un film encuesta, o sea, un film encuesta que no transmitía el conocimiento de la realidad. Yo tengo que lavar, y hoy tengo que lavar. Hay 2 toallas y son 3 calzones, una combinación y una sola. Yo me llamo Francisca Martínez, me gano la vida lavando y me pagan 4 pesos por sábana. Y yo hago estos pequeños trabajitos de carpintería para ir pasando, nos cuenta don Juan Esquivel. Yo, mi oficio es carpintero cementista, pero en estos momentos acá en Santa Fe estamos viviendo momentos muy tristes porque no se consigue trabajo y además empezó a castigar un poco la carestía de la vida. Fuimos con nuestro equipo, con las cámaras, los grabadores y qué sé yo, lo que teníamos, lo poco que teníamos, al bajo de Tire 10. Y nos sacaron a pedradas. Nos sacaron a pedradas. Nos pararon en el confín del barrio. Ahí entendimos que habíamos equivocado todo, que no era esa la manera de la aproximación, de la mejor aproximación, de la primera aproximación. Nos reunimos, discutimos, estábamos doloridísimos, nos parecía más claro un acto de incomprensión, de injusticia, todo lo que vos quieras. Pero evidentemente también intuíamos que si alguien estábamos equivocados éramos nosotros, porque íbamos a un territorio que queríamos conocer. Decidimos volver sin cámaras, sin nada, a hacer lo que realmente teníamos que hacer y que era en realidad el motor de todo este trabajo. Conocernos. No conocerlos, conocernos. El conocimiento tenía que ser recíproco. Yo te digo, yo salí totalmente cambiado de Tire 10. Tire 10 es un film que hemos hecho para que la gente salga del cine cambiada, la misma gente que el espectador que sale no tiene que ser o no puede ser, o deseamos que no sea el espectador que entró. Eso que después yo lo formulé teóricamente, lo pude hacer con un mínimo de autoridad porque empezó por mí. Este que salió de hacer el Tire 10 no era este que había entrado a hacer el Tire 10. Y eso es una de las cosas que yo nunca dejaré ni de reconocer y mucho menos de agradecer a una película como esta. Y creo que eso de alguna manera nos pasó a todos los que trabajamos en la película. O sea que si de alguna manera la película puede incidir en un cambio de la realidad, ese cambio no podía ser de otro modo que no
nos cambiara a nosotros, en primer lugar, en primer lugar. Pero al final, el cuento termina con que cuando ya estamos en la etapa final de la filmación, dejamos todos nuestros equipos, los mismos equipos que habían servido para que nos apedrearan cuando llegamos, en los ranchos de los Tiredier. Ellos cuidaron todo hasta el último momento. Ellos velaron para que la película se pudiera terminar. Cuando la policía, al final de la época de Frondizi, que se había puesto todo mucho más duro ya, nos impedía la filmación. Terminamos de hacer la película diciendo, llevando un pequeño equipo, haciendo como que filmábamos, por ejemplo, en el medio del terraplén. Entonces venía la policía con su jeep, nos paraba, ¿qué están haciendo ustedes acá? ¿Pero dónde está el permiso? No pueden. Entonces se empezaba a discutir, la gente del barrio decía, no, ¿pero qué? Y mientras estaba en esa discusión, el tren ya estaba llegando, el tren ya pasaba y el tren ya se iba. Y adentro del tren había dos compañeros con una cámara y un grabador que estaban grabando esa misma escena. Por eso te digo, aprendimos todos. Interesó mucho porque hasta ese momento lo que había no tenía ese nivel metodológico de trabajo, vale decir, un acercamiento casi científico de indagación de una realidad a través de una metodología que combinaba el manejo de las ciencias sociales, diríamos por un lado, pero también la poesía en algunos momentos y los mensajes y los contenidos que emergían de ese tipo de estudio. Vale decir, no era un estudio meramente descriptivo o costumbrista de cómo vivía una gente en un determinado lugar, sino un análisis crítico de esa realidad, utilizando metodología de ciencias sociales y también de lo que era propio de la encuesta, que hasta ese momento no existía. Al final de la introducción decía, como equilibrio de esta función de negación, el documental cumple otra de afirmación de los valores positivos de esa sociedad, de los valores del pueblo, sus reservas de fuerzas, sus trabajos, sus alegrías, sus luchas, sus sueños. Consecuencia y motivación del documental social, conocimiento, conciencia, volvemos a tener conciencia, toma de conciencia de la realidad. Yo hoy te agregaría así, concientización de la historia, problematización, cambio de la subvida a la vida. Y después remata, conclusión, ponerse frente a la realidad con una cámara y documentarla, documentar el subdesarrollo. Y la frase lapidaria, el cine que se haga cómplice de ese subdesarrollo es subcine. Esta es la única frase que yo realmente hoy salvaría así como está dicha. Para mí sigue siendo igual. Por eso te decía, afortunadamente, esta frase casi ya no tiene vigencia, porque todo lo que estamos entendiendo o inclusive sobreentendiendo como nuevo cine latinoamericano no es cómplice del subdesarrollo, no lo es. Hemos madurado, yo creo que sinceramente ha habido una maduración global que atraviesa varias generaciones, específicamente de cineastas, videoastas y teleastas latinoamericanos. Eso lo tengo más o menos, para mí más o menos confirmado, digamos así. Y en esos cambios, en esas maduraciones, habría que decir que no es indiferente haber dado a la dimensión del documental o haber incorporado en la dimensión del documental una instancia que
en mi época, cuando hacíamos estas cosas y decíamos estas cosas, naturalmente no aceptábamos. Y es la dimensión subjetiva del documental. Si vos me decís, bueno, pero en todo esto, ¿qué es lo que enriqueció más la dimensión del documental? Yo te respondería la dimensión subjetiva. Haber concientizado también, una vez más, de que frente a la cámara está la realidad. Eso es lo que me dice, pero que detrás de la cámara hay un hombre que mira esa realidad, un hombre o una mujer. Y que por lo tanto esa visión de la realidad, de alguna manera, está también teñida de esa subjetividad. La escuela se organiza como escuela en el año 60, porque el Tigre 10 se termina en el 59 y a partir de la proyección del Tigre 10 más ya se organiza escolásticamente una escuela de 3 años con una tesis final, con trabajos prácticos curriculares en cada año. Otro día que cuando se hizo el Tigre 10 el instituto no era todavía instituto, era un taller de cine, ¿no es cierto?, que se armó. Y después cuando se terminó esa película y la gente vio, la universidad en aquel momento tenía una pequeña apertura, ¿no es cierto?, deciden, digamos, hacer una escuela de cine. Al menos nos gustaba hacerlo, porque era un desafío y era una cosa de federalizar el cine. Salir a dar charlas sobre cine a 500 kilómetros de Buenos Aires no era una cosa que se hiciera todos los días. Me gustó la escuela. Me gustó sobre todo la escuela porque realmente estaba formada por gente que tenía vocación y que quería hacer cine. Cuando esta película termine, yo casi todos nosotros volveremos al bajo inundadizo, al barro en donde fueron a buscarlo para hacerlo. Como les digo, yo les voy a contar mi propia pícara historia con palabras que a lo mejor no serán muy floreadas, hasta imperfectas, pero sinceras, eso sí. Yo siempre escribí manifiestos acompañados de las películas, porque a los latinoamericanos nos gusta esa cosa de los manifiestos. Era una manera de clarificar también nuestras posiciones, empezando por clarificárnoslas a nosotros mismos, o a mí mismo por lo menos. Y entonces lo que efectivamente decía el manifiesto de TDS era por un cine nacional realista y crítico. Cuando llegué a Los Inundados, agregué una dimensión más que era y popular, porque la ficción me consentía aspirar a que una película como Los Inundados tuviera un público popular en el sentido de públicos de salas cinematográficas más amplio que podía tener Tigre 10, que por su naturaleza estaba destinado a circuitos más marginales. Y efectivamente con Los Inundados se abrió una línea donde se trataba de conjugar, y acá volvemos a la pregunta anterior, un cine popular y culto a la vez, cosa que para mí no fue nunca contradictoria. Y de alguna manera, sinceramente, lo constaté. El problema no estaba en lo culto y lo popular. Lo que prácticamente no se podía juntar como la sal y el vinagre era lo inculto y lo popular. Lo realmente inculto, toda esa pequeña y media burguesía de empresarios, fundamentalmente exhibidores, distribuidores y exhibidores cinematográficos que decidían en ese momento, antes de ese momento y hoy todavía, qué es lo que le gusta al público y qué es lo que no le gusta. Y vos sabés que todo lo que hemos intentado hacer en este país, bueno, todos no puedo decirlo, pero mucha parte, que yo además conozco personalmente, han tenido esta misma experiencia, la experiencia de un distribuidor o de un exhibidor que no pasa la película porque según él, esa película no va a gustarle al público. Llega una concepción inclusive digestiva, digamos, el gusto, tiene que gustar, es un poco amarga, entonces la primera dice, pues eso es mentira. Realmente fue un fil escuela, donde sí compartimos con la industria de Buenos Aires, que vinieron los técnicos principales, digamos, ¿no es cierto?, de los rubros principales, los jefes,
y los asistentes. Los ayudantes, prácticamente tanto en fotografía como en producción y dirección, fueron los alumnos del instituto de segundo y tercer año e incluso los de primero. Y ahí nos pasó esta anécdota muy linda, que había un boliche y entramos y no había nadie, aparece una persona y le pedimos una ginebra y se entró a cagar de risa. Y era decorado de la película, se había hecho el escenógrafo, era todo falso el boliche, pero era tan perfecto que hasta nosotros caímos, ¿no? La vida me dio más cosas de las que esperaba, en un cierto sentido. Me sacó más cosas de las que esperaba. Tengo que eso hacia la vida, no sé, a veces pensás, ¿no? De que el destino, si querés, ¿eh? Te contesto con una frase que ya está dicha por doña Óptima Gaitán, la gorda de los inundados, cuando terminan el viaje y vienen en el vagón del tren, y están todos los frutos, flores y animales de la tierra, que es como un arca de Noé, así. Y la gorda está cosiendo así, tiene ese diálogo sereno con una situación que jamás se hubiera dado en su rancho del Bajo de la Boca del Tigre. Están tomando mate, comiendo tortitas fritas ahí, tortitas negras, ¿no? ¿Así? Entonces la gorda por un momento deja de coser y hablando con ella misma se mira las manos y dice, sí, yo no sé a quién echarle las culpas, si a nosotros, si al destino. Yo a veces me pregunto, ¿a quién hay que echarle las culpas? Si a nosotros, si al destino. Y entonces Dolorcito Knopf le contesta, a los gobiernos. A los gobiernos. Y ahí está un poco la síntesis de la película. Y sobre todo en el final, cuando la misma Óptima va entrando a su rancho, ya llevan las cosas que les había de alguna manera enfangado la inundación, lavan todo, están así, por los retratos, el retrato de la madre que está muerta, bueno, las sábanas, y va entrando en el rancho, y entonces uno de los vecinos que se acerca ahí, creo que es el viejito Orellano, le dice, ¿quién hubiera dicho usted por el mundo? Una frase algo así, ¿no? Y la vieja le dice, se para también ahí, siempre así, dice, ¿qué quiere que le diga a don Orellano? Dice, es mi casa y es todo, pero francamente ya no me hallo, ya no me hallo. En esa frase está a la luz de la conciencia, a la luz del sol de la conciencia, como la luz de un fosforito. Pero eso era lo que de alguna manera querríamos, hubiéramos querido, quizás querramos todavía, suscitar en el espectador. Es mi casa y es todo, pero ¿qué quiere que le diga a don Orellano? No me hallo. No sé lo que me pasa. Ahora vaya a saber para cuándo será la otra inundación. La escuela, por el hecho de estar en Santa Fe, a pesar de que tenía ese contraste de no estar en el ombligo de donde se manejaba la cosa, así Buenos Aires, la industria, todas esas cosas, pero tuvo también la ventaja de, por eso mismo, no estar supeditada, digamos allí, a los cánones más o menos oficiales y permitirse un margen de libertad, de experimentación, que de otra manera no sé si hubiera tenido, consintiendo además que siendo un primer núcleo que intentaba la formación audiovisual, cinematográfica específicamente en este caso, hizo que vinieran gentes de otras partes de la Argentina. Vallejos viene de Tucumán justamente porque en Tucumán no hay una escuela para un chico que tiene esas inquietudes, que quiere pensar, y es uno de los elementos, una de las criaturas que pasan por la escuela con un aprovechamiento y con una obra como El Viejo Reales que realmente superan todas las cosas que había hecho la escuela hasta ese momento y introduce, fíjate vos, en otra dimensión mucho más, si querés, lanzada todavía, mucho más iconoclasta, lo mismo que se propone a Los Inundados con el fin documental, ficcional. Él ya como que se apoya en ese esquema, pero lo desarticula y lanza su propia propuesta, creando una obra que para mí es única en el cine argentino. Antes, claro, antes había trabajo, pero lo mismo se moría de hambre. Ahora
Ahora, por lo consiguiente, ahora no hay trabajo y toda la gente se muere de hambre. Al final, antes era igual que ahora. Porque solo los patrones tienen plata, ¿no es cierto? Solo los patrones tienen plata. Vean, desde que yo tengo conocimiento, el obrero está liquidado, ¿ah? Y dado utilidad a los patrones, ¿sabes? Y dado utilidad a mis patrones. Y al último soy lo mismo yo, ¿ah? Al último soy lo mismo nomás yo. Y trabajaba inútilmente, ¿ah? Inútilmente y trabajaba para darle ser al patrón. Y por si fuera poco, empiezan a llegar no solamente de Tucumán o de Córdoba, sino de otros lugares de América Latina. Y llegan los dos primeros estudiantes brasileros de San Pablo, que son los que te digo. Vlado Herzog, un periodista del Globo que hace televisión en el Globo, y que lamentablemente, porque la historia tiene muchos ecos y reflejos, aparece colgado con su propia corbata una mañana en la cárcel de San Pablo, porque se había transformado realmente en un periodista televisivo con un gran coraje y con una gran capacidad de denuncia y de escucha de su denuncia. Así que, y Maurice Capovilla, que en cambio pasa a ser un director de hermosas películas, de las cuales hay una, El Profeta do Fome, El Profeta del Hambre, que es realmente la quintesencia de lo que podía ser nuestra realidad, su realidad si querés, y un cine que realmente, perteneciendo al mundo de la surrealidad, no sea su cine, sino todo su contrario. Na hora que acabou-se todo comer de João, ele disse ao companheiro Manuel: tem compaixão, abre teu saco e me dá pedacinho de pão. Eu creio que a Escola de Santa Fé é a primeira grande influência, a grande e máxima influência do cine documental, nel cine documental brasileiro. Foi a presença de Fernando Birri, de sua escola, através de suas películas, que motivou uma grande parte dos cineastas jovens da época a ser cine direto. O cine direto é trazido para o Brasil por causa de Tiredier. É a partir de Tiredier que se pensa um cine onde a voz do homem se passa através da câmera. Y cada uno después se vuelve y a su modo también van llevando sus semillas que después plantan en tierra propia con flores y frutos que son autónomos. Yo te espero. No, vamos. Yo tenía que hacer una película de tesis. En la película hacía su tesis el realizador, el fotógrafo y el productor, que eran los tres grandes roles. Y entonces decidí hacer un trabajo de encuesta. Me metí, gracias a que se hacía un censo de población en ese momento. Me metí en el conventillo con una maestra de una escuela que estaba haciendo el censo, como si yo fuera el ayudante de ella. Y así hice esta película. ¿Querés acabarla con esa corneta? Una acaba por acostumbrarse a todo. Hay que ser mujer para saber lo que es esto. Y hay que ser animal para aguantarlo. 40 cuartos, 3 baños. ¿Baño? Y 3 canillas. Una se acostumbra. No, señor. Sí, Florencio. Una se acostumbra. Sí, ¿está cuál? ¿Sabe qué? Sí, yo Un momento. Pero tiene un valor que creo que se le ha dado, un valor histórico.
Birri la consideró la segunda encuesta social filmada, siendo que Tire 10 la primera, ¿no? Y al poco tiempo se exhibió en Cineclub Núcleo, se alcanzó a exhibir en la Facultad de Ingeniería, creo. Y al poco tiempo llegó un decreto. En ese decreto no solo, digamos, ordenaba el secuestro de los negativos, sino que prohibía la película en todo el territorio del país. Habría que declarar la vivienda de utilidad pública. Ah, ¿y cómo serían ricos algunos? Y esa película, Los 40 Cuartos, de alguna forma es lo que hoy muchos llaman docudrama o docfic o de otras maneras. Fue una experiencia re valiosa, que fue una película secuestrada por el gobierno del doctor José María Guido, porque trataba el problema de la vivienda. Éramos una escuela sospechosa, tuvimos siempre algunos problemas, la prohibición de los 40 cuartos, que en realidad no era una prohibición de tipo político, era más bien una prohibición, ¿cómo podríamos decir? Era político, pero en definitiva los notables de la ciudad que poseían conventillos y todo eso, incluso creo que los propietarios de los 40 cuartos son los que iniciaron ese tipo digamos, de tentativas con las autoridades de las cuales obtuvieron satisfacción, ¿no? Hay que ubicarse en la época, ¿no? Una época complicadísima. Y desde la universidad había mucho movimiento en contra la escuela. Además porque la escuela llevaba un presupuesto que las otras facultades no querían que la escuela lo tuviera. Pensaban que el cine no debía ser hecho dentro de las universidades. Entonces al Fernando no le renuevan el contrato, ni como director, ni como profesor. Risas y sonrisas para una luna de miel. El número acompaña hasta el año 1973. Había una situación política muy complicada, muy difícil. Y él no estaba, pero sí estaba, digamos, su presencia en cuanto a todo lo que él un poco encaminó a la escuela, ¿no? Yo creo que en eso, la impronta de Birri, de toda la gente que trabajaba con él, yo recuerdo que tuve muy buenos profesores y que el ambiente que se respiraba entre los estudiantes era un ambiente de una gran efervescencia creativa, cultural, de una gran curiosidad. En cuanto al resultado de los trabajos prácticos de los alumnos, trabajos de tesis que se iban logrando, ese trabajo era destinado inmediatamente a la proyección en los barrios, en los sindicatos, en las sociedades vecinales, o sea, un poco como que seguía vigente la idea de Birri de llevar el resultado de los trabajos cinematográficos, llevarlo de vuelta a sus barrios. Tuvimos algunos cineastas que después se hicieron célebres, como Raúl Ruiz, que estudió en el Instituto de Cine de Santa Fe. Venía gente de Brasil, venía gente de Chile, había otros de Perú, venía gente de Buenos Aires, profesores de Buenos Aires, conferenciantes. Había una actividad cultural importante y el Instituto de Cine tenía una reputación nacional e incluso podríamos decir internacional en cierto momento, puesto que venía gente en el ámbito latinoamericano. Pero el honor supremo que nos hizo la dictadura militar, poniéndonos primeros en la lista de las instituciones subversivas de la Argentina, me parece que es un honor un poco desmedido, ¿no? A partir de 62 en adelante, poco se sabe. Poco se sabe que derecho de las desapariciones, derecho de las dificultades para filmar, derecho de la censura, derecho de la falta de presupuesto. Y el hecho posterior de del desmantelamiento que se produjo en el instituto.
ya comenzó a crecer y crecer y crecer. Y por donde él pasaba, él siempre, Fernando, dejaba la semilla. Así que para mí ha sido, no es, digamos, puramente, digamos, así, prosopopéyico, decirle, es realmente el maestro del cine latino-americano. Mas a influência do Birri em todo o cinema latino-americano, sobretudo no cinema documental latino-americano e no cinema brasileiro, foi enorme, foi imensa, foi imensa. O Birri é um dos pais do cinema documentário brasileiro, o Birri é um fundador do cinema documentário brasileiro. Quem é Fernando Birri? Quem foi Fernando Birri? Fernando Birri é uma pessoa genial. Ele não é um cineasta, o Fernando é um artista do mundo. Ele é um desenhista, ele é um criador, é um sonhador, é uma pessoa absolutamente fora do comum, do pessoal de cinema, uma pessoa absolutamente fora de tudo aquilo que a gente pode imaginar. E não se pode classificar o Fernando apenas como cineasta. O Fernando é um criador. ¡Cámara! ¡Corre! ¡Acción! 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 El arte es por principio libertad y misterio, y sobre eso ya personalmente no tengo más dudas. Aunque me costó vencer límites y prejuicios y fórmulas ideológicas, políticas. No llegué fácil a esta conclusión, porque de pronto estaba muy cómodo en el misterio, pero de pronto sentía la necesidad de asumirme ¿cómo te puedo decir? La claridad del proyecto sociopolítico, por ejemplo, cosas así. Y acá está una de las cosas más terribles, que nos habían dicho, para no decir enseñado, que eran contradictorios, que eran incompatibles. Para mí uno de los grandes trabajos que yo tuve que hacer sobre mí mismo fue superar las falsas contradicciones, Hugo. Poder decir que lo que intentábamos era un arte poético-político sonaba como una blasfemia. Es una blasfemia para la manera común del sentir y pensar de la gente tal como nos han enseñado a sentir y pensar. Pero es la verdad más profunda a la que hubiéramos podido llegar si hubiéramos trabajado un poco sobre nosotros mismos, destruyendo las capas que ocultan nuestra verdad como una cebolla. Y por eso también en mi metodología, en la metodología del documental, que por otra parte para mí es una herramienta más para la construcción de otras dimensiones, ficción incluida y viceversa, realmente me pareció que todo esto no era sino tentativos de aproximación a una realidad que no es la realidad que ves a primera vista. Creo que lo que dice la experiencia de Santa Fe es que en cualquier de estas opciones, ¿no? Si uno hace un documental para analizar la realidad, para influenciar personas, para convencer personas, la poesía tiene que estar presente de cualquier manera, o sea, que tiene que hacer parte del lenguaje, que la poesía que está en la realidad, que puede estar en la belleza de la realidad, como también en la fealdad de la realidad, que esta poesía tiene que ser como una línea de conducta del cine que objetiva transmitir esta realidad. Creo que esta es la cosa más importante como contribuição, como herência da experiência de Santa Fé, é que de qualquer maneira a poesia é como matriz da linguagem do cine documental. Yo conocí a Fernando cuando no lo conocía, es decir, en los años 50, cuando él estaba haciendo Tire 10, nosotros estábamos haciendo aquí el Mégano. Nelson Pereira dos Santos estaba haciendo en Brasil Río 40 grados, Benito Alarraqui estaba haciendo en México Raíces, y no nos conocíamos y sin embargo estábamos haciendo un cine a través del cual caminábamos en la misma dirección todos. Hay una fecha que se conoce bien por todos ya, que es la Viña del Mar 67, donde realmente se produce el reconocimiento en ese encuentro que organizan en Chile los compañeros chilenos y otros no chilenos que ayudan a los chilenos, cuando la delegación cubana
vaya y se produce el encuentro de tantos cineastas de diferentes partes de América Latina, es que de pronto hay una conciencia de, bueno, estamos por lo mismo, estamos probando hacer un cine auténticamente nacional y latinoamericano, y no lo sabíamos. Em 67 se realiza pela primeira vez em Vinha del Mar festival de cinema, Festival de Vinha del Mar, onde pela primeira vez cineastas da América Latina se encontravam em território latino-americano. O pessoal se encontrava em Pesaro, na Itália, em Florença, não sei aonde, mas pela primeira vez se encontra aí. E dada a evolução política e histórica da América Latina, se formou um comitê chamado Comitê de Cineastas da América Latina, que pretendia, entre outras coisas, tentar viabilizar ou pelo menos a divulgação de filmes latino-americanos dentro da América Latina e eventualmente algumas coproduções ou mostras de filmes de um país no outro. Ork salió también con un manifiesto, naturalmente, con una frase que decía, por un cine cósmico. Ahí fue la invención del cosmunismo, por un cine cósmico, delirante y lumpen. Entonces yo me preguntaba, ¿qué tiene que ver esto con lo que hice hasta ahora? Y sobre todo los otros me señalaban, pero esto es una contradicción total con su manifiesto. Usted dijo por un cine nacional, realista y crítico y popular, y ahora nos está diciendo por un cine cósmico y antilúmpico. Bueno, en primer lugar, si es contradictorio, me lo asumo. Pero pensándolo bien, no me siento como que estoy traicionando el viejo manifiesto. No me siento. Siento que de alguna manera, y acá vuelve la palabra, lo estoy expandiendo. Por un cine cósmico, no es sino la expansión interior de mi concepto de lo nacional. Claro, en su momento la postulación era, no podemos hacer un cine nacional sin el contrapeso del internacionalismo. Y nosotros en ningún momento queremos hacer un cine nacionalista, sino un cine nacionalista. Afortunadamente tenemos la C y la Z y podemos diferenciarlo. Pero en el momento de hoy, el internacionalismo, que todavía es un valor político, se transforma en la cosmicidad, lo cósmico, que ya es un valor experiencial, es un valor vivencial. En el momento en que aparece la palabra delirante, el contrapeso es realista. Sí, ahí hay una ruptura, pero también mi comprensión de que el delirio forma parte de la realidad. Yo hasta ese momento, hasta la experiencia de Ork, había pensado que la historia tenía siempre la razón. Y los primeros años de mi segundo exilio lo viví con una amargura, una sensación de fracaso, de frustración y sobre todo de inutilidad, porque pensé que todo lo que habíamos hecho con la Escuela Documental de Santa Fe era inútil, no servía para nada. Mi razonamiento era, ¿cómo puedo ser tan estúpido de pensar que yo tengo razón y la historia no la tiene? Si la historia destruyó todo eso, yo que presumo de ser un historicista, ¿cómo voy a decir ahora que la historia se equivocó? Y llegué a la conclusión que sí. Llegué a la conclusión porque las circunstancias me lo demostraron. Cuando empezaron a llegar los primeros síntomas de que esa experiencia, mirá lo que te digo, ojo porque es así, textual, SIC, había servido para algo. No te digo más que eso, no te digo, lo grababan, pero no me vengas con eso. Simplemente había servido para algo. Eso es lo que a mí me importaba. Todo el resto, burbujas. No. Pero veo, Pino Solana me lleva a ver La Hora de los Hornos, en una húmeda mañana romana, en un una húmeda salita de proyecciones de Cinecittà, sin decirme nada. Y cuando pasa la película, aparece de pronto ese pequeño fragmento que Pino pone en la película. Para mí fue un knockout, porque yo pensé que esa película se le había tragado el tiempo. Y de pronto ver la repropuesta, y en una obra que yo ya desde los primeros fotogramas sentía que tenía esa fuerza, esa capacidad de irrupción, de quebrar, de innovar que tiene La Hora de los Hornos,
Entonces, por primera vez, empecé a pensar que efectivamente tan equivocados no habíamos estado. Entonces, claro, después empecé a dar cuerda a esta idea y hoy te puedo decir que creo que la historia se equivoca, la historia no va en línea recta, va en zigzag, hace espirales, se duerme, se emborracha, se enloquece. Entonces, en ese momento, efectivamente, recupero el delirio. La historia también delira, la historia también es capaz de delirio, para bien y para mal, porque en ese delirio está el mayo del 68, para bien, está la llegada del hombre a la luna, para bien, y es lo que da la dimensión cósmica a la película, ya en términos históricos, está la muerte del Che, para mal. Entonces, en este contexto, te señalo ahora con un triángulo, porque en realidad es esférico, es donde yo me coloco para tratar de transmitir esta película. Y el tercer puntal, valor, referente, como quieras, que es en el manifiesto original, crítico y popular, conserva lo de crítico, por eso no lo digo, no lo modifico, lo dejo intacto, está ahí subyacente, aunque la película participa también de una categoría lúdica, y transformo lo popular en lo lumpen, porque en ese momento, en mi condición personal, y en la aclaración de que en definitiva todo mi cine, por alguna u otra razón, es el cine de los ofendidos y humillados de la historia, de los cuales yo formo parte. El primer lumpen soy yo dentro de este contexto. Es un cine de, por y para lumpens. Y asumo entonces lo de un cine cósmico, delirante y lumpen para ahora, que está con respecto al manifiesto de los inundados por un cine realista, crítico y popular, como los paralelos celestes a los paralelos de la Tierra, o sea, un expanded cinema, un cinema expandido, o me gustan más los gerundios porque son activos, un cine en expansión. Yo hoy personalmente ya no estaría en grado de decirte qué es nuevo cine latinoamericano, como me preguntás, y qué no lo es. Porque pienso que aquellas ideas que manejamos en lo que se dice que son los orígenes del nuevo cine latinoamericano, ideas que nacieron estando nosotros no comunicados, sino por el viento del siglo, ¿no? Es decir, porque de alguna manera era el viento que soplaba en ese momento en América Latina, y nosotros éramos como las hojitas externas de un gran bosque, de una gran selva, que sentíamos esto y temblábamos, posiblemente antes de que temblara toda la selva. Ahora la selva tiembla entera, es una selva que tiembla, eso es el nuevo cine latinoamericano. He pensado, inclusive alguna vez lo he dicho, que habría que eliminar la palabra nuevo. Hoy todo lo que se está haciendo es lo que era nuevo una vez, de alguna manera. No equivoquemos, no quiero decir que se está haciendo eso, quiero decirte, nace de esa brújula. La otra alternativa sobre la cual después me replegué porque me di cuenta que tratar de eliminar la palabra nuevo era como matar la gallina de los huevos de oro, en el sentido de que era como matar nuestra riqueza espiritual, porque material, vos sabés muy bien todos los problemas con los cuales hemos tenido que luchar todos nosotros, vos, yo y todos los que estamos tratando de hacer algo. Entonces dije, sí, bueno, entonces ha llegado el momento de que nos llamemos nuevo cine latinoamericano, o nuevo cine latinoamericano. Entonces pues ya ironizando un poco sobre la cosa, dije, o nuevo, y hagan, hasta que al final recorre así el ecuador cinematográfico y se vuelve a tocar, de manera que se transforma en un sinfín. Porque claro, están las premisas del nuevo cine latinoamericano, que el nuevo cine latinoamericano se construye cada día, con cada día. Es sorprendente constatar los vínculos con todas las generaciones de cineastas que en algún modo se vinculan a un legado que ha dado Fernando. Fernando es indudablemente el hombre que se puso, o el hombre que puso el problema
de la condición humana en el continente como ningún otro antes se lo había puesto. Su presencia es desde luego una presencia siempre necesaria, sea en lo físico, sea en la evocación de su figura, de sus enseñanzas, y creemos que es de verdad uno de los compañeros más necesarios en el sentido más amplio de esa palabra para el cine latinoamericano actual y para el cine que el mismo Fernando Birri ha llamado nuevo cine latinoamericano. Esta escuela, antes de nacer, cupo en un sobre ambulante. Para explicarnos mejor, allí encerrábamos 3 figuras, un círculo rojo, un cuadrado azul y un triángulo amarillo que hoy, superpuestos, son el logos de esta escuela antiescolástica. Yo también me pregunté, como para las otras preguntas que me hiciste, cuál era la respuesta muchas veces, y a veces las encontraba, a veces no las encontraba. Me pregunté qué justificación tenía hacer tantos años después de la Escuela Documental de Santa Fe, hacer otra escuela en Cuba. No te creas que las cosas las tuve claras antes de empezar a hacerlas. Las cosas me aclararon siempre así. Había, lo que te dije en una de las primeras respuestas, una brújula o las estrellas, la Cruz del Sur, lo que quiera, pero el camino lo íbamos aprendiendo a medida que lo recorríamos, que lo íbamos haciendo. También Galeano dice esa frase tan hermosa que toman préstito de Paulo Freire, y yo de Galeano, la verdad no está en el puerto, la verdad está en el viaje, eso es hermoso. Y un poco las dos escuelas corresponden a esto, es decir, de alguna manera, digamos así, yo quería dejar bien claro que tenía que haber y no tenía que haber, y vuelvo a lo que estaba diciendo antes, la difícil conjunción o conjugación, como te guste, de 2 términos que eran memoria y futuro, donde trataba de explicar cómo la escuela era una alquimia de síntesis entre lo viejo y nuevo. Sí, mirá, lo viejo que había sido nuevo a su tiempo. La manera de Fernando dirigir la escuela, de una participación de todos, donde vida y arte eran la misma cosa, donde los trabajadores, todos, participaban, porque de hecho el carpintero no puede alejarse de las escenografías, o no puede, pero integrarlos al documento que es la vida misma, ha sido la experiencia más grande de la escuela. Formación teórico-práctica, esto es clave. Lo aplica Fernando en Mérida, lo aplica en San Antonio de los Baños. El cineasta se forma, o el estudiante de cinematografía se forma con el instrumento en las manos, dominando el recurso, dominando el medio de producción, aprendiendo a hacer cine haciendo cine, pero algo más, con la imaginación estallante siempre. Esta escuela, ¿en qué se parecía y en qué no se parecía a la escuela de Santa Fe? No se parecía en sus objetivos específicos. La escuela de Santa Fe era una escuela documental. La escuela de Cuba era una escuela, repito, multimedial. Antes de la época no se usaba todavía esa palabra, pero la escuela multimedial. Por otra parte, era una escuela que se hacía para los estudiantes de América Latina, para un continente, y el Caribe, África y Asia, lo cual implicaba un proyecto que de alguna manera respondía a la vieja aspiración de la tricontinental, del sur del mundo. Era una escuela para el sur del mundo, era una escuela para una ciudad. O sea, imagínate la diferencia. Personalmente, yo no hubiera entrado nunca en una reedición, en un remake de lo que era la escuela de Santa Fe. Se trataba de entrar. Por otra parte, también, toda esta experiencia para mí había sido de una utilidad definitiva. Sentía de que no tenía por qué renunciar a todo eso. Y entonces salvé lo salvable y quemé lo quemable. Y así nació esa escuela. Esa escuela es como una ave fénix.
La Escuela de Cuba nació de las cenizas de la Escuela Documental de Santa Fe y del soplo de la Revolución Cubana. Si te gusta la metáfora, déjala, si no, sacala. Pero es eso. En definitiva, es eso, es verdad. Entonces, fue una escuela que repropuso, o intentó reproponer lo nuevo. Y Fernando dejó toda su huella en la escuela desde el comienzo. Y hoy día, realmente cuando uno habla de la escuela, cuando uno hace una referencia en la escuela, pues siempre piensa en las primeras palabras que dijo Fernando, en el acta de nacimiento y en toda la acción de Fernando, en todo ese sentido humano, solidario, poético que dejó Fernando en la Escuela Internacional de Cine y Televisión. El triángulo amarillo era el primer nivel, el curso básico regular, la escuelita, tanto para entendernos y para diferenciarlo un poco de la escuelota, que es todo esto, que corresponde a un nivel de formación. El cuadrado azul, segundo nivel, que corresponde a los talleres experimentales y cuyo sentido es el de perfeccionamiento. Y el círculo rojo, el tercer nivel, que corresponde a los diálogos de altos estudios y cuyo sentido es el de superación. Había que ser un mago, había que ser un artista, había que volar mucho la imaginación como lo hizo Fernando para que esa escuela saliera adelante. Hay que darse cuenta que no teníamos realmente nada más que pequeñas experiencias de núcleos de trabajo, pero una escuela de aquella dimensión donde además no se permeara, pudiera ser de verdad internacional, pero al mismo tiempo vivía en este país, porque la escuela está aquí, no está en otro lugar. Entonces esa experiencia de vida de trabajar con él, como, bueno, él me dijo, tú eres mi alter ego. Y yo le dije, no puedo ser tu alter ego. ¿Qué cosa es eso? Imagínate. Y después lo recuerdo como una formación fundamental en mi vida. Fernando estuvo 5 años al frente de la escuela y siempre todos sentimos esa escuela identificada totalmente con él. Algún momento se contaba, además se decían anécdotas, por ejemplo, si se señalizaba el lugar donde está la escuela, que es en San Antonio de los Baños, es en una provincia, digamos, lo que es La Habana interior, por decirlo de alguna manera. Está la escuela ubicada en medio de un campo, en una finca que se llama además la finca San Tranquilino. Y alguien decía como una anécdota, el día que se quiera señalizar esta escuela, se puede poner un sombrero a lo largo del camino y se sabrá que ahí se llega a esta escuela. O sea, y por supuesto que era el sombrero de Fernando Birri, ¿no? Todo lo que yo he hecho hasta ahora no lo he vivido nunca más que como una aventura, y una aventura en términos más lingüísticos y artísticos, si querés, quiere decir experimentar cosas. Y eso es lo que traté de hacer toda mi vida. El resultado son propuestas. Además es todo tan efímero que pretender así que una obra sea inmortal me parece un poco, no sé, parece un poco como falto de humor, como falto de, y sobre todo falto de humor, de autoironía. Fernando Birri iba a filmar El cuento del ángel de García Márquez y me llevó a ver los escenarios. En la costa cubana, Fernando había fundado un pueblito de cartón y lo había llenado de gallinas, de cangrejos gigantes y de actores. Él iba a hacer el papel principal, el papel del ángel desplumado que cae a tierra y queda encerrado en un gallinero.
Marcial, un pescador de por allí, había sido solemnemente designado alcalde mayor de aquel pueblo de película. Después de la formal bienvenida, Marcial nos acompañó. Fernando quería mostrarme una obra maestra del envejecimiento artificial. Una jaula destartalada, leprosa, mordida por el óxido y la mugre antigua. Esa iba a ser la prisión del ángel, después de su fuga del gallinero. Pero en lugar de aquel escracho sabiamente arruinado por los especialistas, encontramos una jaula limpia, bien plantada, con sus barrotes perfectamente alineados y recién pintados de color oro. Marcial se hinchó de orgullo al mostrarnos esta preciosidad. Fernando, mitad atónito y mitad furioso, casi se lo come crudo. ¿Qué es esto, Marcial? ¿Qué es esto? Marcial tragó saliva, se puso colorado, agachó la cabeza y se rascó la barriga. Y entonces confesó: yo no podía permitirlo, yo no podía permitir que metieran en aquella jaula cochina a un hombre bueno como usted. Eso del papá del nuevo cine latinoamericano fue una de las infinitas invenciones de don Gabriel García Márquez, que cuando inauguró la fundación del nuevo cine latinoamericano habla un poco de quiénes fuimos los promotores, un poco de esa idea, o sobre todo fundamentalmente de la escuela, y qué sé yo. Y entonces habla de Julio García Espinosa, habla de Gutiérrez Alea, obviamente de sí mismo, y cuando se refiere a mí, entonces dice Fernando Viris, el gran papá del nuevo cine latinoamericano. Entonces, bueno, me cuelga ese San Benito, que ya lo había precedido, porque una cosa que yo no conté nunca, ahora vos me lo decís, pasó tanto tiempo que creo que ya se puede abrir ese archivo, cuando el primer festival del nuevo cine latinoamericano, que se hace en La Habana, para nuestra sorpresa, en el cine Charlie Chaplin, la primera noche, no cabía un alfiler. Yo estaba apoyado ahí, ya no había más asientos. Él llega después que yo, y en el momento en que pasa me da un codazo así, en la quinta costilla, y me dice: ¿viste de lo que sos culpable? Me dice así. Era su manera, de alguna manera, de ratificar una vieja hermandad, más que amistad, una solidaridad, ideas que compartíamos, cada uno en su arte, cada uno en su lenguaje, cada uno en su ideología, pero con una evidente ósmosis de las cuales todos éramos deudores de todo. Esa es la belleza de un movimiento. Nadie tiene la paternidad de un movimiento. Virilio es un gran maestro. Va formando discípulos permanentemente. Yo me considero un gran discípulo de Virri, estoy orgulloso de ello. Y creo que la enseñanza más grande es la consecuencia. Esto de no transar, esto de ir, aunque sea en el peor momento de la tormenta, contra la tormenta. Porque Fernando realmente es un creador de gente, no solo un creador de sus películas, es un creador de gente. Y ahí están, yo creo que sus loritos verdes están volando por todo el mundo y él debe sentirse feliz de saber de que eso es así, porque no creo que nadie lo va a olvidar nunca. Es un ser humano tan vestido de poesía, tan lleno de poesía por adentro y tan vestido por afuera de poesía, que, qué sé yo, es como
um ángel, não de guarda, mas um ángel que vai adelante, como que jugando, não? Em minha vida. Não é um ángel de la guardia, porque não está por detrás de mim, ele está sempre adelante, como que jugando para que eu lo siga. Claro, é uma pessoa muito, muito importante em minha vida. E creio que na vida de muita gente, Fernando é padre de, que sei eu, 2.000, 3.000 hijos. Eu não lo sé, são milhares. Ese fue el San Benito que me colgó Gabo, por supuesto, lo hacía, creo, sabiendo lo que decía. Yo por mi parte, relativizando siempre todo, sabía que una parte de verdad había, porque nos habíamos deslomado por esa lucha, la habíamos pagado con todo lo que se puede pagar, inclusive con parte de una vida que no se cumplió como quizás era el proyecto, porque en ese proyecto no estaba nunca haber sido del país, me tuve que ir 2 veces. En ese proyecto no estaba nunca haber abandonado este metro cuadrado de tierra al que vuelvo para que me entierren. Si nada más quiero que me entierren, nada más quiero que me quemen y me tiren acá en el río Bajay. Eso lo voy a dejar escrito por testamento, y que hagan una gran murga el día entero. No tiene que haber velorio, no tiene que haber una gran murga, y van a llevar la urna así bailando y qué sé yo. Van a llegar al río, van a esperar que pase un cardumen de algún pescado plateado así, y le tiran eso, esperando que sobrevivan. Yo te diría en ese sentido como que mi vida, ya que de alguna manera no me lo preguntás, pero me llevas a tentar este tipo de visión, así retrospectiva, pero siempre en función de los temas actuales, es como se puede decir de 2 modos, y puedo elegir. ¿Es como un desequilibrio inestable o es como un equilibrio inestable? Es lo mismo, es decir, es como una pérdida permanente del equilibrio en el desequilibrio, y es también como una pérdida permanente del desequilibrio en un reequilibrio, digamos así. Y por eso también, de alguna forma, como te digo, quizás en los 2 momentos de mayor desequilibrio, pienso, sería muy lindo decir en los 2 momentos de mayor equilibrio, pero para mí creo que es en los 2 momentos de mayor desequilibrio, fundo la primera escuela de cine de América Latina, ese es un dato objetivo, y fundo la primera escuela del sur del mundo y de 3 mundos, de América Latina y el Caribe, África y Asia. Y cuando digo fundo, ahora sí, para entender esta respuesta en primera persona, es por lo que vos me decís, es decir, por la tarjetita esa de el gran papá. Pero por otra parte, con perfecta conciencia de que el verbo no es fundo, sino fundamos. Si no, no sería un movimiento. De esto estoy perfectamente claro. La claridad me genera mucha serenidad en ese sentido, a pesar de que mi vida sigue siendo agitadísima. Y me sigue dando cuerda, como vos ves. Así que parame, interrumpime y haceme otra pregunta. No, tenía que ver, también se relacionaba con lo que hablábamos del destino. Ese tema es hermoso. ¿No? Porque muchas veces, ¿qué lo lleva a uno a estar en ese determinado? ¿Qué